Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un día seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un día seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. Así es, José Luis. Y hoy démosle por favor una cálida bienvenida a Graciela Zapata, quien no solo es parte del equipo de coordinación del Diplomado de Gestión Integral de Riesgos de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que también es una experta en la materia y además parte de nuestro equipo, siendo una voz recurrente en este podcast. Graciela, bienvenida. Pues muchas gracias por dejarme estar aquí del otro lado del micrófono. Es tu casa, tú eres parte de Ten un día seguro, de Educa Safety, pero ¿por qué le pedimos a Graciela que viniera el día de hoy? Déjenme decirles que no conozco a nadie en el planeta, a nadie que haya terminado el doctorado. Esto es muy ñoño y muy nerd, pero es la verdad. Que haya terminado el doctorado con 10 absoluto. Graciela, te admiro. ¡Bravo! Y bueno, yo aquí vamos a hablar de seguridad y educación, pues creo que nada mejor y nadie mejor que Graciela, que además de ser una excelente estudiante, doctorante, está haciendo su tesis doctoral sobre educación y gestión integral de riesgos, lo cual viene al caso muchísimo. Es parte del equipo de coordinación del Diplomado de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, como acabas de mencionar, Sergio. Y además no te ganas el apodo de la Miss sin saber dar clases. Es correcto. Graciela, bienvenida. Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona desde hace mucho, no por algo me dicen la Miss. Sí, es un trauma que siempre he tenido desde niña. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es relevante en cuanto a la evolución que ha tenido todo lo que es la educación formal en materia de seguridad humana. Porque tenemos un panorama muy distinto en los diferentes países y tenemos que hablar un poquito de cómo ha evolucionado, hacia dónde vamos, que es un tema relevante, y hablar de algunas cosas que están sucediendo y que creo que serían muy importantes para nuestra profesionalización y para el desarrollo de lo que es los profesionales en esta área. Entonces, pues sin más, si les parece, ¿comenzamos? Hola, soy Paula Ugalde y en esta cápsula introductoria vamos a hablar de la educación en seguridad, un tema vital para quienes trabajamos en seguridad integral. La educación en seguridad ya no es solo reaccionar cuando ocurre una emergencia, sino anticiparnos para prevenir riesgos y daños. Esto implica conocer bien los peligros, preparar a nuestro personal con formación continua y específica y adoptar un enfoque integral que abarque desde la prevención hasta la respuesta ante incidentes. La profesionalización del personal de emergencia es clave. Cada país tiene sus propios retos, pero todos coinciden en la necesidad de una formación técnica, actualizada y multidisciplinaria. Además, aspectos como la tecnología, los riesgos psicosociales y el cambio climático están revolucionando lo que significa estar preparados. Este episodio profundizará en la forma en que la educación transforma la seguridad, fortaleciendo una fuerza laboral capaz, resiliente y lista para enfrentar los retos del presente y futuro. Graciela, colaboradora de Ten un día seguro y experta en educación, junto con José Luis y Sergio, nos guiarán en este recorrido, presentando desafíos, avances y tendencias que marcan un cambio hacia una seguridad más integral. Prepárense para entender cómo la educación es la base de una seguridad efectiva. ¡Empezamos! Pues Graciela, tú tienes muchísima experiencia en esto, entonces platícanos
¿Cómo es que se están preparando los profesionales de la seguridad? Pues mira, Sergio, es un campo que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, que ha ido de la práctica empírica hacia una disciplina formal y mucho más estratégica. La profesionalización ha sido impulsada principalmente por la complejidad de los riesgos y los marcos regulatorios principalmente que se dan, pero la oferta educativa, aunque ha aumentado muchísimo, no solamente en México, sino en toda América Latina y en los países europeos, sigue teniendo muchas discrepancias ahí entre unas cosas y otras. Ahora tenemos desde técnicos superiores universitarios hasta inclusive programas de postdoctorado inclusive, ¿no? O sea, de maestrías, doctorados, postdoctorados. En los últimos 10 años yo creo que se ha dado un boom en cuanto al tema, pero sí vemos mucha disparidad entre los programas académicos que existen y la preparación real que tienen los profesionales ya en la materia. Y esto entonces está muy amarrado con la normatividad. La normatividad es normalmente o típicamente va 2, 3, 4 pasos atrás de la realidad que un país requiere. Entonces la educación que está ahorita impulsada o motivada por los temas regulatorios en nuestros países, quiere decir, pregunta para reflexionar, que también la oferta académica está retrasada en ese sentido con la realidad de un país. Es una excelente pregunta. Yo creo que hay un mosaico muy, muy grande y cada país está presentando una realidad diferente. Entonces, hay países, por ejemplo, como México, donde yo creo que mucha de la oferta educativa se está dando por las cuestiones regulatorias que se están imponiendo, pero no es así en todos los casos. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, Colombia, donde tiene que ver con otras áreas o con otras regulaciones, hay regulaciones diferentes a las que tiene México, mientras que México está muy enfocado a la parte de protección civil, en Colombia está muy enfocado a la seguridad de salud en el trabajo, y tenemos casos como el de Chile, donde va mucho por la situación geográfica, yo creo que se da y la alta sismicidad que tienen y eso, donde van mucho más enfocados hacia la parte más de ciencias duras, y a la formación de ingenieros, ¿no? En manejo de riesgos y cosas de este estilo. Entonces, yo creo que no podemos hablar de que hay una realidad generalizada, sino cada país, dependiendo de su realidad, está teniendo diferentes caminos. Y es chistoso, pero creo que en el caso de la gestión de riesgos, la gran mayoría de la evolución va casi a la par del cambio regulatorio. No creo que estemos tan atrasados en ese sentido. Lo que nos va ganando un poco, yo creo que es más bien la parte natural, el cambio climático, este tipo de fenómenos que se están polarizando mucho más ahora con todo lo que es el cambio climático. Ahí es donde yo creo que nos está ganando a la gestión y a la educación, ¿no? En general. Me queda claro, por ejemplo, en Chile, la verdad es que no tengo el dato a la mano, pero más de 20 años o mucho más que existe la carrera de ingeniero prevencionista y que quizá también tiene que ver mucho con el tema regulatorio. En Sudamérica existe la opción de la seguridad social privada, es decir, las empresas pueden optar y los trabajadores pueden optar por tomar la seguridad social que ofrece el gobierno o una compañía privada, una compañía de seguros, y entonces al haber participación de la iniciativa privada, pues entonces hay un mayor interés en temas de prevención para poder bajar tu prima de seguro. En otros países como en México, la seguridad social exclusivamente es otorgada por el gobierno, entonces el impacto es menor. Por eso yo creo que existen este tipo de carreras desde hace mucho tiempo, como el ingeniero prevencionista, que acá en México no existe una ingeniería que me suena fantástico esa carrera. Oye, Graciela, y bueno, en una profesión que empezó de una manera muy empírica, porque así ha sido a lo largo de los años y en donde hay mucho peso sobre la experiencia, y la gente te habla de la experiencia, ¿tú qué tan relevante ves, y estoy jugando aquí a ser el abogado del diablo, ¿tú qué tan relevante ves el hecho de capacitarnos? Pues yo lo creo fundamental, ¿no? Porque el problema es que puedes tener muchos años de experiencia, pero haber estado en todos esos años de experiencia haciéndolo mal, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya, o sea, la experiencia es importante, el tener calle, como le dicen muchas veces, es importante, pero el tener unas bases sólidas, bien estructuradas, estandarizadas muchas veces, yo creo que ha sido la tendencia a nivel mundial.
en cuanto a esto, ¿no? Hablábamos desde que al principio, por ejemplo, en las cuestiones de rescate, todo era empírico y como se pudiera, y ahora estamos viendo estándares internacionales que inclusive permiten que equipos de rescate de un país puedan trabajar perfectamente con equipos de otros países, inclusive de otro continente, de una manera mucho más estandarizada. Y la única manera de lograr eso, que el estandarizar te da mejores resultados a la hora de apoyar, pues tiene que ver mucho con una educación mucho más formal, ¿no? Y mucho más fundamentada. Que yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? El saber por qué estamos haciendo las cosas, no porque siempre se ha hecho así, tenemos que seguir haciéndolo así, es más bien el por qué lo estamos haciendo de esta manera y si es la manera más óptima, que yo creo que ese es uno de los grandes paradigmas de la gestión integral de riesgos, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que cuando instituciones importantes como la Universidad de Harvard lanza un curso y un diplomado para estandarizar la ayuda humanitaria en caso de desastres, es cuando esto que estás diciendo de homologar lineamientos internacionales para que un equipo de rescate de un país pueda ir cuando la emergencia rebasa las capacidades de otro país para recibir, pero también hay requerimientos especiales de este equipo que va a otro país en donde uno de los principios básicos que tiene que tener supervivencia y autosuficiencia de 90 días, no puedes llegar al país en desastre a depender de que te den de comer, y una serie de conjuntos de cosas que la Universidad de Harvard está presentando este modelo educativo para estandarizar. Entonces, cuando las instituciones importantes como este nivel lo hacen, es porque tiene una relevancia importante. Y otra cosa que me llama la atención lo que estabas diciendo es, ¿cuántas veces no queremos una cita con nuestro médico? Nos dicen, sí, pero esta semana no porque va a estar de congreso. Y a lo mejor lleva años nuestro médico de experiencia, sin embargo, en la ciencia médica, lo normal es que los médicos estén de congreso, que estén en actualizaciones, que estén en educación continua. Y dices, pues es el mismo cuerpo humano y el hombre lleva 40 años de práctica profesional, ¿por qué se sigue actualizando? Y nos suena perfectamente normal, porque tiene que ver con mi salud y está perfecto que mi médico se actualice. ¿Por qué los que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo o con la gestión integral de riesgos no tendrían que hacerlo? Estamos obligados también, ¿no? Acabas de tocar un punto medular, ¿no? La actualización es base. ¿Por qué? Porque no solamente cambian los fenómenos, porque los fenómenos están cambiando, o sea, los fenómenos que producen los peligros, los riesgos, todo este rollo. Claro. Pero además la tecnología cambia muchísimo. Entonces, algo que antes hacíamos de una manera, ahora con la evolución de la tecnología se puede hacer de manera diferente, ¿no? Y me viene ahorita a la mente, por ejemplo, las diferencias, nos hacían un ejemplo, ¿no? De cuáles son las diferencias entre lo que se hizo en 1985 para ayudar y rescatar y lo que se hizo en 2017 en México, ¿no? En los sismos. Y decían que había dos grandes diferencias. Una, los perros de búsqueda y rescate. En 1985 no teníamos perros de búsqueda y rescate mexicanos. Uh-huh. Fue algo que se desarrolló después del 85. Y la otra era los teléfonos celulares. Hubo gente que se rescató, claro, y que se ubicó porque llamaron por celular. Inclusive hubo identificación de algunos cadáveres, wow, por el teléfono celular. Sí, tenemos la historia de uno que su mamá le marca y entonces suena el teléfono ahí y entonces identifican quién claro, era la persona que estaba ahí atrapada, ¿no? Entonces, la actualización es algo que tiene que ser sí o sí porque estamos en un mundo que está avanzando en cambios tecnológicos a un nivel de velocidad luz, y ahí es donde la educación se vuelve importante, y ahí a lo mejor es donde estamos un poco atrasados, ¿no? La educación siempre va un paso atrás de la tecnología. Claro. Oye, ahorita comentas eso, me haces pensar en que también hemos tenido un cambio, un desfasamiento interesante en el enfoque que se le daba a lo que inicialmente era la seguridad integral, ¿no? Pensamos siempre en que lo importante era reaccionar rápidamente cuando algo salía mal. Y el enfoque hoy, con la gestión integral de riesgos, es prevenir, es ver desde antes el problema. ¿Para qué? Pues para que nos golpee menos. ¿Cómo ves ese enfoque en las ofertas actuales que tenemos en cuanto a entrenamiento y a formación? Ay, es todo un tema eso. Yo creo que en general, mucha de la oferta educativa que tenemos actualmente en todos nuestros países tiene que ver precisamente con estos cambios de paradigmas, ¿no? O sea, mucha de la oferta educativa que tenemos, sobre todo a nivel superior, yo creo que va muy enfocada al cambio del paradigma de el atender la emergencia
a el prevenir que suceda, ¿no? Eso es un cambio muy, muy fuerte que tenemos. Y yo creo que lo otro que está influyendo muchísimo la oferta educativa tiene que ver también con la parte de los cambios que se llegan a tener con lo que decíamos ahorita, con la tecnología, ¿no? Algo que antes se hacía de una manera, ahora se hace de otra. Un bombero, vámonos a algo muy sencillo, un bombero. Los equipos de protección personal que usan han evolucionado terriblemente en los últimos años. Los equipos que usan para atender o para atacar un incendio son totalmente diferentes, ¿no? Ahora ni siquiera se está pensando ya en que el bombero entre al incendio. Ahora lo atacan hasta con drones, ¿no? Y lo vimos ahora con un incendio muy famoso que hubo en Dubái hace poquito. Donde ya son edificios tan altos que tienes que empezar a utilizar otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, la oferta educativa está yendo o está tratando de atender esto, a veces de una buena manera, pero yo creo que uno de los puntos clave es la parte de la estandarización otra vez. Y algo que suena curioso es, mencionaba sobre el conocimiento de los peligros. Cómo van evolucionando el conocimiento, el desarrollo tecnológico para identificación, para el conocimiento del origen del peligro, para el seguimiento y monitoreo en los que se pueden monitorear como un huracán, por ejemplo. Aquí en el estudio tenemos una pintura japonesa de la gran ola de un tsunami, en donde pues hay unos barquitos ahí que están metidos en la gran ola, y hoy por hoy podemos identificar que hubo un sismo en Rusia y que probablemente va a llegar un tsunami a Perú. Es decir, a ese nivel de entendimiento. Y una parte del conocimiento que a veces suena curioso es sobre el clima espacial, ¿no? Antes ni idea de este asunto, ni lo podíamos bautizar, y hoy tenemos claramente identificado un clima espacial y cómo afecta en la Tierra, en las comunicaciones, en la electrónica, en la salud de las personas, y esto es parte de la gestión integral de riesgos. Y podemos identificar a través de un satélite, de un conjunto de satélites, que viene una ola con ciertas características de clima espacial y cómo va a afectar. Y esto pues también tenemos que estudiarlo y saberlo. Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas bien importantes que han cambiado en los programas académicos en los últimos años es, por ejemplo, el manejo de la inteligencia de datos, ¿no? El manejo de los datos para poder tener sistemas de alertamiento temprano, ¿no? Eso es una de las cosas que ha evolucionado muchísimo, y que vuelven que lo que ha pasado últimamente es que cada vez el profesional de la seguridad humana se está volviendo más complejo, ¿no? Porque le tiene que entrar a más áreas. Y ahí es donde viene uno de los dilemas de la educación. Los vuelvo multidisciplinarios, son áreas diferentes. ¿Hasta dónde tiene que saber un profesional? ¿Hasta dónde otro? Esa es la parte que ahorita yo creo que es uno de los grandes retos en cuanto a la profesionalización. Pero de que nos tenemos que profesionalizar y que nos tenemos que actualizar, eso es un camino que ya no hay retorno, ¿no? Tenemos que ir por ese camino. Oye, eso que planteas se me hace súper interesante porque, al menos de la generación que nosotros venimos, ninguno de nosotros estudió algo que originalmente tenía que ver con seguridad. Venimos de áreas totalmente diferentes, mecánica, tecnología, servicios, y hoy nos dedicamos a esto. Y yo creo que el caso que tenemos nosotros, que estamos viviendo nosotros, no es excepcional. Entonces será más relevante también para las personas que salimos de un medio distinto a que busquemos profesionalizarnos y no que digamos, he ido adquiriendo pues hay alguna experiencia con el paso del tiempo y ya soy un profesional en la seguridad, ¿no? Creo que tenemos que aprender de otras disciplinas y de otras áreas. Por ejemplo, recursos humanos, es un área ajena, no soy profesional de recursos humanos, pero sé que existen personal o profesionales que son generalistas. Son los generalistas de recursos humanos, que te manejan el todo, ya tienen conocimiento del todo, pero no son especialistas de cada uno, pero conocen el proceso completo. Y por otro lado tienen especialistas. Entonces, a lo mejor un generalista te entiende el manejo del personal y del capital humano completamente, pero no te puede manejar una nómina, no puede hacer cálculos de compensación, para eso requieres especialistas que se dedican a esos puntos en general. Seguramente entonces en gestión integral de riesgos y seguridad integral tendremos que caminar hacia tener generalistas que entiendan the whole picture, que entiendan la fotografía completa, y luego un conjunto de especialistas con diferentes formaciones académicas, a lo mejor incluso abogados que tengan que ver la parte legal, son exclusivamente los que ven la parte legal de esos asuntos, y otros que vean la parte física, mecánica, otros que vean la parte de información, etcétera, ¿no?
Sí, me parece una observación muy buena. De hecho, me viene a la mente ahorita, por ejemplo, la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas en México ya tiene un doctorado que es especializado en transferencia de riesgos. Wow. Nada más, y en cuestiones financieras de todo lo que tiene que ver con transferencia de riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos yendo por ese camino. Cada vez tenemos más licenciaturas en protección civil y gestión integral de riesgos. Tenemos técnicos superiores universitarios, pero los programas de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, sí empiezan a ser mucho más especializados. Ya no nada más en gestión integral de riesgos, sino ya en cuestiones muy, muy específicas, como puede ser esto de la transferencia de riesgos, pero también hay programas inclusive de solamente la parte de el uso y lo que tiene que ver con recursos hídricos, por ejemplo. Hay algunos programas así, o por ejemplo en Italia, que fue una de las maestrías que yo estudié, que es específicamente en medicina de desastres. Exacto. ¿No? Que es una rama, porque pues es medicina de urgencias, es una rama totalmente diferente, ¿no? Sí. O mi especialidad, que es la parte matemática analítica del riesgo. O sea, es así de específica. ¡Qué nerds! ¡Qué nerds! Y estoy hablando por todos los podescuchas, estoy seguramente, mis queridos podescuchas, quiero aclararles, estos dos están un poco densos. Yo soy una persona normal. Sí, cómo no. La persona normal que está haciendo también un doctorado en gestión integral de riesgos de protección civil orientado a desastres. Está bien, pero puedes hablarlo. No, pero ya hablando en serio, o sea, sí hay grados académicos importantes y todo, pero la profesionalización y la capacitación está a todos los niveles. No importa en qué nivel estés, siempre puedes crecer un poquito más, siempre puedes prepararte un poquito más y tener una mejor formación que te permitirá dar un mejor servicio, te permitirá incrementar tu nivel de ingresos, te permitirá ser una autoridad en tu campo, depende qué es lo que quieras. Entonces, creo que la capacitación y el entrenamiento vistos desde esa perspectiva es algo que vale la pena. ¿Cuántas veces no hemos visto un partido de fútbol? Digo, yo no soy pambolero, pero de repente veo partidos de fútbol en donde ves que llega el jugador que gana millones, está solito frente a la portería, tira el balón y sale por allá volando. No es lo mismo el fútbol llanero del fin de semana con mis amigos, en donde dicen, me dan un zape, que ese señor que le pagan un dinero impresionante porque es un profesional del deporte, un profesional del fútbol. A él sí se le puede castigar a hacer mal las cosas porque cobra por ello y se forma para ello. Y la compañía, el equipo, el club de fútbol invierte en él. Lo mismo el profesional de la seguridad. Tenemos que desarrollarnos y entrenarnos. No podemos estar frente a la portería y no meter gol. Y no sé si puedo decir esto o si sea válido decirlo, pero con frecuencia vemos a la persona del área de seguridad integral encasillada en ese puesto y que tal vez ya no ve crecimiento hacia arriba. ¿Y por qué? Porque no hemos tenido esa preparación. Y entonces si tienes esa maestría, ese doctorado, no necesariamente solo en la parte de seguridad, sino en otras áreas, te permitirá desarrollarte hacia otros lugares en una empresa, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo mucho el capítulo 1 con el que arrancamos, el capítulo piloto, exacto, en donde hablábamos justamente de qué es el profesional de la seguridad, en donde decíamos, no nada más tu parte técnica, nos estamos enfocando, que es el objetivo de este episodio, de hablar de la parte técnica, de la formación, pero como profesional tienes que desarrollarte también en liderazgo, en trabajo en equipo, en comunicación. Finanzas, la parte financiera. La parte financiera. Entonces, no olvidarnos que es un paquete integral como cualquier otro profesionista que se dedica a su desarrollo integral. Lo mismo tiene que hacer el profesional de la seguridad integral. Pues, Graciela, me queda claro la importancia de esto, pero me gustaría que nos ayudaras dándonos una idea o tus recomendaciones de qué es lo que pasa cuando alguien de repente tiene mucho conocimiento empírico y dice, quiero profesionalizarme. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que vive? ¿Qué situaciones enfrenta? Ay, es una muy buena pregunta. Yo creo que es todo un proceso y tienes que estar muy, muy abierto y muy paciente. Sobre todo, si ya tienes mucha experiencia profesional, pero la gran mayoría de esta es empírica, el pasar a un sistema de profesionalización normalmente es complicado. Sobre todo si tiene mucho tiempo que dejaste de estudiar, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, empezar desde las habilidades básicas de lectura, de hablar otro idioma para poder revisar bibliografía, por ejemplo, en otro idioma, que eso ahorita con la globalización ya no es opcional. El regresar a estudiar, y yo creo que uno de los principales puntos que tienes que estar consciente cuando decides profesionalizarte es que vas a tener que desaprender muchas cosas.
Yo creo que el secreto de un profesional de cualquier área, no solo de la gestión integral de riesgo, sino de cualquier área actualmente, el gran reto de todas las profesiones es que tienes que aprender muy rápido y desaprender más rápido. ¿Por qué? Porque la misma tecnología te está obligando a eso. Y yo creo que ese es uno de los puntos que más vemos, por ejemplo, en el diplomado, que es un diplomado profesionalizante, que es uno de los retos más fuertes para nuestros alumnos, ¿no? Y para la mayor parte de la gente. Y que cuando hablas de profesionalizarte también, no es solamente la parte de el dato duro o el saber la última teoría, ¿no? Sino también la parte de las habilidades, que aquí ahorita está muy de moda, ¿no? Lo de los hard skills en las soft skills. En las soft skills, por ejemplo, no nada más tienes que saber cómo analizar el riesgo, sino también tienes que saber cómo presentarlo, ¿no? El cómo trabajar con la parte de comunicar el riesgo, de cómo poder trabajar con comunidad, ¿no? El cómo, por ejemplo, si tú quieres hacer un programa de reducción de riesgos en una comunidad específica, cómo debes de acercarte a la comunidad, cómo se gestionan grupos, que eso es algo muy importante, desde el cómo conformas una brigada dentro de una empresa y cómo los mantienes motivados, ¿no? Esas son habilidades que también se aprenden. Entonces, yo creo que si lo que quieres es profesionalizarte, tienes que ver cuáles son tus áreas fuertes y cuáles son tus áreas débiles y cómo las puedes reforzar. Y no solamente hablando de programas académicos formales, ¿no? O universitarios, sino ahora hay una serie de herramientas que tenemos y que nos brinda la tecnología y que yo creo que la pandemia potenció, que están ahí, pero estamos esperando que se utilicen la misma inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablas de esas habilidades blandas, estas soft skills, como que siempre se nos olvidan. Y ahorita estaba reflexionando, no sé si sea muy atinado, pero es una reflexión que me cayó a la cabeza ahorita. Como muchos de nosotros venimos o nacimos originalmente de atención de emergencias, del mundo de medicina prehospitalaria, y de ahí fuimos desarrollándonos y entramos a la industria, entramos a áreas de seguridad y bueno, nos fuimos desarrollando, pero venimos de ese elemento voluntario, de una organización voluntaria, humanitaria, y hoy se nos olvida que estamos en un equipo de trabajo, que estamos en una industria, que estamos en una empresa y que tenemos que tener el desarrollo de estas habilidades blandas que son parte de nuestra profesionalización. Sí, la parte técnica es muy importante, es muy robusta, pero igual de importantes son esas habilidades blandas, el saber transmitir, el saber utilizar un equipo de cómputo, el saber manejar una plataforma de trabajos colaborativos, el manejar equipos de trabajo. Esto es fundamental y se nos olvida. Definitivamente. Y creo que nos daremos cuenta todos que ese consultor, ese profesional que es más apreciado, es el que es un buen técnico, pero que además complementa esa habilidad técnica con la capacidad de comunicar, con la capacidad de poder lograr entender, lograr hacerse entender frente a la gente. Porque no importa cuánto sepas, si no eres capaz de hacer que la gente con la que convives comprenda lo que quieres transmitirles, pues no vas a llegar a ningún lado, aunque seas un gran experto, ¿no? Exacto, Sergio. Por ejemplo, yo le tengo una frase que le digo mucho a mis alumnos, ¿no? Que es, a veces somos muy buenos, pero no sabemos cacarear el huevo, ¿no? O sea, si hacemos nuestra chamba bien, pues ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Y si no lo hacemos, y si no hacemos que ese que no pasó nada es porque es resultado de un trabajo que se hizo, pues seguimos sin visibilizar los resultados de nuestro propio trabajo. Entonces, el cómo saber comunicarlo, yo creo que es algo básico y es algo que también se aprende, que eso es bien importante, ¿no? No es una habilidad con la que naces, es algo que se aprende y que se tiene que entrenar. Hola, soy Paula. Solo vengo a recordarles algo rápido. Al final del capítulo en Spotify van a encontrar una encuesta para darnos su opinión. Nos encantaría escuchar qué piensan, porque gracias a ustedes este proyecto sigue creciendo. Ahora sí, los dejo tranquilos con José Luis y Sergio. Bien, pues nosotros somos alumnos, somos maestros, y entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darles para quienes quieren empezar a aplicar lo que acabamos de hablar del día de hoy?
A mí se me ocurren dos, inicialmente, desde el punto de vista del maestro o del instructor. Algo que yo hago y que me gusta mucho es contar historias, el storytelling, el traer un elemento. A mí me gusta mucho la historia, entonces cuando veo fundamentos, cuando veo principios, pues traigo el dato histórico y se los cuento. Creo que en algún episodio anterior, cuando hablábamos del concepto del riesgo, por ahí les platiqué algo de una cantina y etcétera. Y otro es estar bien documentado. Es decir, que no tienes que, por ser maestro, saberlo todo, ni tener tú la razón de todo, pero sí tienes que saber en dónde está, quién lo dijo y por qué es. Creo que es muy importante fundamentar el conocimiento, no solamente porque lo digo yo quién soy, no. Yo soy el canal que traigo el conocimiento, encuentro la manera de cómo explicártelo a través de diferentes canales, diferentes formas de entender al alumno para transmitirlo, pero que esté fundamentado. Esas serían quizá mis dos recomendaciones. Graciela, las tuyas. Pues complementando lo que acabas de decir, que me parece básico, yo creo que el hecho de que si tú eres el que está transmitiendo el conocimiento, tienes que buscar hacer que sea un lugar seguro. Un lugar seguro para equivocarte, un lugar seguro para desaprender. A mí en lo personal, y es parte de mi trabajo de titulación ahora con el doctorado, la parte de, por ejemplo, estoy investigando sobre la gamificación, que tiene la ventaja de que es aplicar técnicas de juego para aprender conceptos. Entonces, al meter el juego ahí, tienes la gran ventaja de que ya pierdes la parte de no, yo tengo que ser el experto porque yo ya soy un profesional, ¿no? Entonces la parte del juego abre a que sea un espacio seguro para que puedas aprender y no tenerle miedo a esa parte, ¿no? Y yo me iría también con la parte de buscar certificaciones internacionales. Uh-huh. Vivimos en la era de la globalización, entonces hay que salir de la pequeña burbuja en la que a veces vivimos o trabajamos e irnos a ver qué está pasando en el mundo, porque ya tenemos un proceso de estandarización a nivel internacional muy importante. ¿Tú, Sergio? Qué curioso. En la parte de mi tesis está orientada a la capacitación en gestión integral de riesgos, pero en línea, en plataformas digitales. Y entonces... Pero él no es nerd, ¿eh? Exacto. Pero, fíjate, tú lo ves desde el punto de vista de gamificación, yo lo veo desde el punto de vista de tecnología. Tienes que conocer la tecnología. Hoy sí o sí vas a tener que capacitarte en línea. Y si buscas certificaciones internacionales, es la forma más barata y más fácil de hacerlo. Entonces, conoce la tecnología, domínala, porque la vas a tener que dominar para capacitarte y para hacer tu trabajo. Y la otra, quizás desde el punto de vista del instructor, es sé empático, observa a tus alumnos, ve cuando están cansados, cuando están aburridos, dales el conocimiento con orden, dáselos de una forma atractiva, didáctica, para que la gente vea el entrenamiento y la formación como algo divertido, no como una tortura por la que tienen que pasar para poder comer. Y algo que me suena ahorita muy relevante, me está sonando como una buena campanita, es cada vez que enseñas algo, aprendes más. Ese dicho de que cuando uno enseña, el que más aprende es el maestro, de veras que cuando llevas años siendo maestro dices, realmente cuando yo aprendo es cuando doy clases. Cuando encuentro ese modo empático de explicarle al alumno lo que veo que no me está entendiendo y que tengo que encontrar otra manera y otra manera y otra manera de explicarle, yo aprendo y aprendo mucho más. Creo que esto da para horas y horas de seguir hablando. Seguramente tendremos otro episodio porque creo que queda mucho en el tintero, ¿no? La profesionalización en seguridad integral ha pasado de ser reactiva a ser estratégica. Los modelos en la región varían según la regulación, el mercado, la industria, pero el futuro del sector definitivamente está ligado a la educación estructurada y continua. Y esta estructuración también está ligada a la tecnología. La gestión de riesgos no convencionales, la parte de los riesgos psicosociales, los climáticos, todo esto está ligado a todo esto. Ha sido fantástico este episodio. Les recordamos que queremos saber de ustedes. Ayúdenos a enriquecer este podcast y acercarnos sus intereses, sus necesidades, sus inquietudes, sus dudas, sus aportaciones. Dejen cualquier comentario en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en Facebook, en Instagram, en X y en LinkedIn. Encuéntrenos como @tenundiaseguro o con mucho gusto leemos sus correos electrónicos a hola@tenundiaseguro.com. Graciela,
muchas gracias por saltar la barda y estar de este lado con nosotros. Creo que ha sido, y José Luis considera conmigo, un episodio muy divertido, muy enriquecedor porque tienes mucha experiencia. Gracias por compartirnos todo tu conocimiento y esperamos que sea una de muchas veces por venir. No, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un verdadero placer. Y pues nos vemos en la próxima. Y recuerda, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución: José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Dirección y producción ejecutiva: Daniel de la Torre. Cortinillas y cápsulas: Paula Ugalde. Edición: Gina Dávila. Coordinación de invitados: Graciela Zapata y Daniel de la Torre. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.